Y en esta mañana el tema a tratar es acerca de la obediencia, ¿no? La obediencia que es tan difícil de poder cumplirla, ¿no? Y lo vemos desde el huerto del Edén, ¿no? La desobediencia, como vamos a ir viéndolo detalladamente a medida que avancemos. Todos conocemos esta palabra, la prueba del amor, ¿no? Y entendemos lo que es la prueba del amor. ¿Entienden o no entienden? A ver, los chicos, los mayores ya entendemos, pero los chicos, ¿no? Que hoy en estos tiempos el chico le dice a la chica, ¿no? Dame la prueba del amor, ¿no? Para que yo sepa que verdaderamente tú me amas, ¿no? Y entonces le da la prueba del amor y al final, una vez que da la prueba del amor, chao pues, ¿no? Pero Dios también nos pide nos dice, demuéstreme que me aman, denme la prueba del amor. A nosotros que somos sus hijos, nos pide también que le demostremos que le amamos, ¿no? ¿Y cómo le demostramos que le amamos? Simplemente con una sola palabrita, ¿no? Con nuestra obediencia, ¿no? Solamente con nuestra obediencia. Y para poder obedecer a Dios, Dios nos ha dejado su palabra. Y ahí encontramos un montón o una lista de palabras o promesas o principios, como lo quieran llamar ustedes, para que nosotros aprendamos a obedecer a Dios, porque eso se aprende. La palabra de Dios dice que el niño nace con la necedad en su corazón. Y por más que lleguemos a conocer, tenemos que luchar a diario con esa necedad. No es desobedecer. Para todos los papás que ya han tenido sus hijos pequeñitos, el bebito ahora, desde chiquitito, ya está demostrando su rebeldía, ¿no? Su desobediencia. Y si uno no le da una palmadita, entonces sigue, ¿no? Los niños de ahora de 1 año manejan a los padres, ¿no? Y el padre tiene que hacer lo que el niño dice y ya está. Esa es la rebeldía que Dios dice en su palabra, que el niño nace con la necedad en su corazón y siempre le va a llevar a desobedecer. Hemos nacido de nuevo, somos hijos de Dios y hay la rebeldía. ¿Y por qué hay esa rebeldía? Porque simplemente no queremos obedecer a Dios. O sea, seleccionamos la palabra de Dios. Decimos esto sí, esto no. Esto sí, esto no. Entonces Dios nos pide la prueba del amor, que le obedezcamos en todo. No solo en lo que a nosotros nos parece, sino que le obedezcamos totalmente. Pero tenemos que entender que esta obediencia no es así. Mañana, hoy decido y mañana ya todo es bacán, ¿no? No. Es un paso a la vez. Hoy aprendo algo y lo aplico a mi vida. Y así durante todo el tiempo que podamos estar viniendo a la iglesia, Dios me habla y yo tengo que obedecer. No decirle, espérate Dios, voy a ver si lo puedo hacer o no. No. Tenemos un ejemplo del pueblo de Israel, ¿no? Vieron todo ahí, que Dios estaba con ellos de día y de noche, les daba de comer, de hecho los sacó de la esclavitud, los lleva al desierto, les da quiero carne, abundancia de carne, ¿no? Quiero el alimento que a diario necesitamos, ahí está el maná, en abundancia. Y les decía, tienen que levantarse a cada uno a coger su ración solo para el día y tiene que ser antes de que salga el sol. Pero ahí también ellos, la mayoría demostraba su rebeldía y los que se levantaban después, ¿no? De que, ya salía el sol, se quedaban sin comer. ¿Y por qué? Porque, ¿no? Tengo que dormir.
Y siempre ponemos muchas excusas para poder obedecer. A las personas mayores yo les digo, recuerden cuando estaban dependiendo de sus padres. Y hoy los hijos también nos hacen lo mismo. Pero ahí estamos como madres, especialmente a las madres, pero esto va a los padres también. Como madres nos es la responsabilidad de poder enseñar a nuestros hijos, ¿no? Y poderles enseñar con la palabra, ¿no? El asunto es que quería entender del por qué, siendo hijo de Dios por muchos años, no obedecemos la palabra de Dios. Es por la rebeldía que viene desde el momento que nosotros nacemos, pero eso tampoco no es una excusa para decir, ay, es que nazco con la necedad, ¿no? Sino que es apropiarme de las promesas de Dios y obedecer, porque la obediencia trae bendición. Y si tú hasta el día de hoy no has visto tu vida bendecida, es que estás siendo un rebelde. ¿Ya? La vida cristiana no es porque tengo 5, 10, 20, 30 años o 100 años de cristiano, ay, soy un excelente cristiano, no. La vida cristiana es en la medida, y uno experimenta las bendiciones de Dios en la medida que yo obedezco a Dios. Y no es fácil obedecer, amados hermanos. Por eso Dios nos pide la prueba del amor a través de nuestra obediencia. Y vayamos a la palabra. En Salmo 119, 105 nos dice: tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino. Quiere decir, cuando está diciendo tu palabra es una lámpara a mis pies, quiere decir que me alumbra y yo sé por dónde yo voy a caminar para no poder caer. Porque ustedes saben que si no hay una luz que nos guíe en la oscuridad, ¿qué nos pasa? Nos damos un tropezón, ¿no? Y nos caemos. Así es la palabra de Dios para nosotros. Entonces necesitamos nosotros tener siempre presente la palabra de Dios para nuestras vidas, para poder tomar cualquier decisión que nosotros tengamos que tomar. Hay un principio, ¿no? Que hemos sido creados con la capacidad de obedecer una voluntad externa. O sea, tenemos la capacidad de a quién yo obedezco, ¿no? Cuando habla de la voluntad externa es indudablemente, de hecho, es que no es a Dios, pues, ¿no? Nuestra obediencia va a ser a quien yo decido obedecer. O obedezco a Satanás o obedezco a Dios. ¿Ya? ¿Qué es la obediencia, no? Es la capacidad que Dios ha dado al ser humano para poder obedecer. ¿Ya? Dios nos ha capacitado para poder obedecer. Eso viene a ser el libre albedrío, ¿no? De que yo tengo la libertad de poder obedecer a Dios o poder obedecer a otra voz extraña, en este caso al diablo, ¿no? Porque el diablo siempre nos va a llevar a no obedecer a Dios. Entonces, yo decido. Y si siempre yo tengo presente la palabra, voy a tomar una buena decisión. Y ahí voy a estar demostrando que sí amo a Dios. En Juan 14:15 dice: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y esto es diríamos, una pregunta que Dios nos hace a todos en esta mañana. ¿Me estás amando? ¿Amamos a Dios? Porque muchas veces decimos que le amamos, pero no le obedecemos. Entonces se convierte en que nosotros le amamos de palabra nada más. Dios demanda nuestra obediencia total, no a medias. Él quiere una obediencia total de cada uno de nosotros porque nosotros somos sus hijos. ¿Ya? En Deuteronomios 6, 4 al 9, ustedes no lo tienen esa cita. Ahí vemos al pueblo de Israel, ¿no? Donde dice:
Oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, porque ahí vemos ese pueblo de Israel rebelde, ¿no? Que se había quedado arraigado en ellos lo de Egipto, ¿no? Y si no veían a Moisés, hagamos un ídolo para poder nosotros adorar, ¿no? Cuando Dios ha creado al hombre, lo ha creado para que tenga una relación, una comunión con Él. Se rompió producto de su desobediencia, ¿no? De su pecado. Entonces, cuando el hombre ha desobedecido, se ha quedado con un vacío, fue expulsado del huerto del Edén, se distanció de Dios, se quedó en su corazón con un vacío. Y ese vacío le lleva a adorar, pero como no entiende el hombre que no conoce a Dios, porque Dios no es su padre, entonces, por ejemplo, en el tiempo de los incas, ¿no? Tomando otro ejemplo, ¿a quiénes adoraban? Al choclo, a la papa, al sol, ¿no? Al oyuco, creo, al charqui, y a todos ellos adoraban, ¿no? Como actualmente en la India adoran a la rata. Como vamos a ver más adelante del por qué hacen esto, ¿no? Vi yo la vez pasada que ahí tienen ellos un plato de leche. La rata viene y toma leche, un montón de ratas, beben la leche, ¿no? Y luego ellos toman lo sagrado y toman esa leche, guácala, ¿no? Como estamos viviendo hoy en día, producto de lo que al hombre se le da la gana de hacer, ¿no? De esto del coronavirus, que ya llegó al Perú y es porque el hombre ha hecho cosas que no ha debido de haber hecho, ¿no? Pero también es una razón para que nosotros como iglesia podamos entender de que Cristo ya viene, que estamos viviendo los últimos tiempos, ¿no? Y en la Biblia lo dejó escrito diciendo de que en los postreros tiempos habrán cosas que nunca se vieron, ¿no? Enfermedades y tanta cosa detalle ahí, y miren lo que está sucediendo, y la gente dice esto va a ser mundial, ¿no? Y nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estar espantados, ¿no? Hay que tomar las precauciones. Ahora a la hora de la salida les van a repartir un folletito donde qué es lo que tenemos que hacer. Porque tampoco podemos decir, ay, no, Dios me va a librar, sí, pero toma tus medidas también, ¿no? Entonces, orar nada más, ponernos en oración y así ponernos obedientes a Dios para que no nos agarre el coronavirus. Porque en la obediencia es que somos bendecidos, ¿no? Limpios por dentro y limpios por fuera. ¿Me entienden? Limpios por dentro y limpios por fuera. Ahí está. Muy bien. Hay un diseño divino, ¿no? ¿Dónde nos quedamos? En Deuteronomio, ¿no? Sí. Hay un diseño divino, ¿no? Dios creó al hombre con la capacidad de obedecer y le dio un mandamiento. Y eso vamos a Génesis 2, ¿no? Ahí vemos que le da una orden, donde le dice a Adán y Eva, ustedes pueden comer de todos los frutos que hay en el huerto del Edén, pero le prohíbe un solo árbol, ¿no? Porque si ustedes comen de ese fruto, ustedes van a morir, no físicamente, sino en ese momento, porque por ahí también entró la muerte ya física, pero en ese momento iban a perder todos los privilegios que tenían en el huerto del Edén, ¿no? Porque si tú comes vas a morir, le dice, ¿no? Entonces, Dios ahí nuevamente nos da ese libre albedrío, esa libertad de poder tomar una decisión. Ahora, si yo entiendo que soy un hijo de Dios, una hija de Dios, yo tengo que obedecerle. En nuestros hogares, nuestros padres nos dan unas pautas, ¿no? Y nosotros, los hijos, tenemos que obedecer. Si no obedecemos, también hay una consecuencia, ¿no? De igual manera nosotros tenemos que obedecer a Dios si decimos que le amamos, si consideramos que Él es nuestro Padre, porque si no,
le obedecemos, también tenemos la consecuencia de que nosotros no vamos a tener la bendición de Dios. La vamos a perder y nos vamos, cuando ya se acabe todo acá en esta tierra y dejemos ya de existir, nos vamos a dar cuenta que cometimos un error tremendo en no obedecer a Dios. Que perdimos, ¿no?, ese tiempo hermoso de, mientras estaba vivo acá en la tierra, de poder obedecer a Dios. Porque a veces estamos errados al decir, ya cuando esté en la presencia de Dios, cuando Él venga y esté con Él, ahí recién voy a poder disfrutar. Sí, va a ser, vamos a disfrutar. Pero como hijos de Dios, mientras estemos en este mundo lleno de problemas, de dificultades, especialmente este tiempo que nos ha tocado vivir, es acá donde nosotros nos paramos firmes en las promesas de Dios. Entonces Dios no nos impone a que le obedezcamos. Simplemente dice, obedéceme y esto te va a ir así. Si me desobedeces, esto también te va a ir así, ¿no? ¿Qué le sucedió al pueblo de Israel por su desobediencia? Muchos de ellos no vieron la tierra prometida. Moisés también, que debió de ver la tierra prometida, por su enojo, por su desobediencia, es que el pobre también ya estaba tan harto de todas las quejas de este pueblo, ¿no? Y en ese momento se arrebató y hizo lo que Dios no le había ordenado, desobedeció a Dios y se perdió ese privilegio de ver la tierra prometida. En Romanos 6:16 nos dice, ustedes saben muy bien que si se entregan como esclavos a un amo para obedecerlo, entonces son esclavos de ese amo a quien ustedes obedecen. Y esto es así lo mismo. Si obedecen al pecado, lo cual los lleva a la muerte, que si obedecen a Dios para vivir una vida de rectitud. Lo que está diciendo acá, que nosotros nos volvemos esclavos de quien nosotros decidimos obedecer. ¿Ya? Entonces nuevamente acá iría una pregunta, ¿no? ¿A quién nosotros estamos obedeciendo? De hecho, todos sabemos que tenemos que obedecer a Dios, pero ¿lo estamos haciendo? La obediencia es un diseño divino. La obediencia ha sido establecido por Dios en su palabra. Amén. Hay una verdad innegable, ¿no? La condición social, política y espiritual de la humanidad es el resultado de escuchar la voz equivocada, ¿no? La voz del enemigo. Y ahí lo vemos en Génesis 3, ¿no? Donde dice que la serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que Dios el Señor había creado, y le pregunta a la mujer, así que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol que da frutales, le dice. Dios le había dicho que solamente de uno solo no deberían de comer, pero Satanás astutamente le dice, si es que Dios les ha prohibido que coman de todos los árboles que dan fruto, ¿no? Entonces Eva le contesta y le dice, no solamente de este árbol donde tú estás, le dice, ¿no? Y ahí Satanás, como ya captó la atención de Eva, le dice, no, eso es mentira. Les está engañando, porque Él sabe que si ustedes comen de este fruto, ustedes van a ser igual a Él. En otras palabras, ustedes también van a ser Dios. Y así es como el enemigo nos engaña a todos, ¿no? Astutamente. ¿Cómo nos engaña el enemigo? A ver, hermanitas, hermanitos. ¿Hace calor? Sí, hace calor. Pero no dejes que astutamente el enemigo te sobe la cabecita y te duermas. Despierta
a tu hermano que está a tu lado y si lo ves que está durmiendo. Porque es otra de las maneras que Satanás usa para distraernos de la palabra. O de repente nos ponemos a conversar, también es otra manera que Satanás usa para distraernos de la palabra. O estar con el celular y decir, estoy con mi Biblia, dice, ¿no? Y está chateando. El celular hoy en día es una herramienta satánica que nos distrae totalmente de las cosas de Dios. Le damos el tiempo al celular. El celular es nuestro Dios ahora. ¿Por qué? Porque dormimos con el celular, desayunamos con el celular, almorzamos con el celular, damos la siesta con el celular, cenamos con el celular, dormimos con el celular. Y cuando nos levantamos, lo primero que vamos es al celular. A ver, díganme que no. Digan no. Por eso se convierte o se ha convertido en nuestro Dios. A ver, ¿dónde nos quedamos? En Génesis, ¿no? En Juan 8:39 al 44, ahí vemos que Jesús tiene un diálogo con sus discípulos, ¿no? Jesús le dice, si ustedes me siguen van a ser mis discípulos. No es con sus discípulos, es con los judíos. Si ustedes me siguen, ustedes se van a convertir en mis discípulos. Miren, hasta ahí estos judíos reacios a creer, ¿no? Y ellos le dicen, ¿y tú qué te crees? ¿Por qué te vamos a seguir? ¿No? Abraham nosotros creemos en Abraham. Y Jesús le dice, si ustedes creyeran en Abraham, ustedes no tratarían de matarme. Ustedes me creerían, no, hasta ahí nomás. Ustedes no tratarían de matarme. Entonces luego ellos sacan otra defensa y dicen, nosotros creemos en Dios. Dios es nuestro Padre. Y Jesús le dice, si Dios fuera su Padre, ustedes me creerían a mí porque yo soy su hijo. Y luego hay una discusión, entonces tú nos estás diciendo que somos hijos renegados, ¿no? Entonces le dice, no estoy diciendo, ¿no? Ustedes no creen en mi Padre, solamente lo que estaba diciendo es solamente ustedes dicen que Él es su Padre, pero no hacen lo que Él manda. En este caso, no le obedecen. ¿Ya? Entonces, eso mucho sucede en el pueblo de Dios, ¿no? Que decimos, sí creo en Dios, Dios es mi Padre, pero hacemos nuestra vida a nuestra propia manera, no según Dios que creemos que es nuestro Padre o como tú lo consideres que es para ti. Amén. Y ahí le dice, ¿no? Que ellos están creyendo en Satanás, que es asesino desde el principio y padre de toda mentira. Él es su padre, porque ustedes están motivando a que me puedan matar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros, no? Creer que Dios es nuestro Dios. Satanás también es Dios, pero de este mundo, ¿no? Y el Dios es Dios, el Dios verdadero, el Dios que nos ha creado, el Dios que nos ha escogido. El diablo es el diablo, ¿no? ¿Quién es el diablo? El que desea nuestro mal. En Juan 10:10 dice que él ha venido a robar, a matar y a destruir, y eso es lo que está haciendo, y nosotros le seguimos a él. Yo hablo a hijos de Dios. No estoy hablando a personas inconversas, sino a hijos de Dios. Cosas que nosotros lo hacemos en nuestro diario vivir. ¿Qué hizo Dios después de la desobediencia del hombre?
mandó a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que Él tomase nuestro lugar y Él muriese y sufriera todo lo que nosotros estábamos destinados a padecer. Pero Él se hizo hombre, tomó nuestro lugar y a través de Jesucristo es que nosotros hemos sido libertados del pecado, como nos dice en Juan 8:36. Y así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán verdaderamente libres. Solamente somos librados de la muerte eterna si nosotros creemos en Jesús. Y en Romanos 10, 9 al 10 nos dice: no pongamos a prueba a Cristo como algunos lo hicieron y murieron mordidos por la serpiente. Ni murmuréis contra Dios como algunos lo hicieron y el ángel de la muerte los mató. Entonces nosotros tenemos que tener bastante cuidado de lo que podemos decir. Muchas veces podemos murmurar o renegar de Dios porque no nos respondió inmediatamente en lo que nosotros le hemos podido haber pedido. O no nos esperábamos que esa situación difícil y complicada que puedas estar tú pasando, tú jamás pensaste pasarlo, pero te sucedió. ¿Qué puede ser? A ver, un hijo en la droga. ¿Qué puede ser? El esposo te dejó o la esposa te dejó y tú jamás se te cruzó en tu cabeza que eso iba a suceder porque tú has estado viniendo a la iglesia, has llevado tu discipulado, has venido a la oración los sábados, no has faltado miércoles ni jueves y entonces puedes decir, si yo he estado cumpliendo todo esto, ¿por qué me sucedió? Entonces Dios no me ama, o capaz Dios no me quiere, tantas cosas podemos decir, ¿no? Pero tenemos que ver que de repente en el hogar hubo alguna situación que se motivó a eso, ¿no? Porque nuestra obediencia comienza en el hogar. ¿Qué tanto nosotros podemos en nuestro hogar obedecer a Dios? Por ejemplo, ¿no? Como esposo, comenzando por los esposos. ¿Qué dice la palabra de Dios? De que deben amar a sus esposas. Muchas veces los esposos pueden decir, es que no me atiende, es un renegón, etcétera, etcétera. Tantas excusas podemos dar, ¿no? Y no se merece que le atienda. No. Tantas excusas podemos dar, ¿no? Pero, amado esposo, si Dios te dice que debes amar a tu esposa, tú tienes que amarlo a pesar de que ella no sea la mujer que tú has conocido en un principio o deseas que sea ya después de cuántos años de casado que puedas llevar, ¿no? Entonces tú simplemente tienes que amarlo. Así sea una bruja, tú tienes que amarlo. Porque dice que hay que amarlo así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. Ahora las esposas, ¿no? En Efesios encontramos toda una lista que debe de sujetarse a su esposo, no hacerle la jeta, sino a sujetarse a su esposo. Y en la parte final dice, y respeta a tu esposo, dice. Estamos cumpliendo ese mandato de Dios de sujetarse y de respetar al esposo. Todos caemos en eso. En un tiempo yo caí en eso. ¿No? Todas caemos en eso. Pero Dios lo dejó escrito para que nosotros lo podamos cumplir.
porque es a través de lo escrito que ha dejado Dios en su palabra, es que demostramos nuestra obediencia y todo va a ir bien. A los hijos, por ejemplo, ¿no? Los solteros y los casados respetan a sus padres. La mamá también puede ser una bruja, una gritona, pero hay que respetarlos. ¿Y saben por qué dice la palabra de Dios? Para que nos vaya bien, dice, y tengan una larga vida sobre la tierra. Quiere decir que si tú aprendes, aunque tú digas que tus padres no merecen respeto, y tú los respetas, entonces te va a ir bien. ¿Quieres que te vaya bien? Entonces obedece la palabra y vas a tener larga vida sobre la tierra. Entonces son principios. ¿Son fáciles de cumplir? No son fáciles. Cuesta, pero con la ayuda de Dios todo lo podemos, ¿no? Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces, a través de Cristo, de conocer su obra en la cruz del Calvario, nos hizo formar parte de la familia de Dios si le aceptamos a Cristo que entre en nuestra vida. ¿Se consideran familia de Dios ustedes? A ver, dígame un amén, pero... Espere. Dígame un amén, pero con todas sus fuerzas, ¿ya? Para despertar a los que están durmiendo. De aquí yo veo a quienes están durmiendo, ¿ya? ¿Se consideran ustedes hijos de Dios? ¡Amén! ¿Se consideran hijos de Dios? ¡Amén! Tenemos que entender bien quién es Dios y qué es lo que hizo por nosotros. Podemos decir, sí, mandó a su hijo y a través de él es que yo he vuelto a tener una relación, una comunión con él, sí, pero que no se quede en palabras. En la obediencia es que nosotros demostramos lo que Dios hizo por nosotros. Esa es la prueba del amor, por eso es la prueba del amor. ¿Ya? Hay una verdad. Todo hijo de Dios ha sido capacitado para obedecer la voluntad de Dios, revelada en su palabra, ¿no? Hemos sido capacitados, hemos sido enseñados para poder obedecer, pero es nuestra propia decisión, ¿no? Ustedes saben que en nuestra alma está nuestra voluntad. Nosotros decidimos. Nosotros decidimos. En Gálatas 5:1 dice, Cristo nos dio libertad para que seamos libres. Por lo tanto, manténganse firmes en esa libertad y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Nos está diciendo acá, yo les he hecho libres, ¿no? Entonces, manténganse en esa libertad y no vuelvan otra vez al pecado. No vuelvan otra vez a ser esclavos. Entonces es nuestra decisión el mantenernos firmes, ¿no? Reconociendo que somos hijos de Dios y que Dios es nuestro Padre. En Salmo 119:11 nos dice, ustedes que honran al Señor, confíen en Él. Porque si confiamos en Él, Él nos va a ayudar y nos va a proteger. Por eso obedecer a Dios trae bendición. No tiene que haber excusa de que, ay, no puedo. No, ay, no, eso no es para mí. Voy solamente a la iglesia, escucho y ya está. Pero también la palabra de Dios dice que no tenemos que ser solamente oidores, sino hacedores de su palabra. Perdemos el tiempo cuando venimos a la iglesia solamente a oír. En otras palabras, a calmar nuestra conciencia por lo que estamos haciendo, ¿no? Perdemos el tiempo. Y el tiempo se pasa, podemos llegar a ser ya viejos y seguimos en lo mismo. Es difícil que la palabra penetre si nosotros no resistimos. ¿No? Es como un taladro. Cuando se agarra en fierro el taladro, zapatea el taladro, pero llegó a un fierro y el taladro no hace hueco al fierro.
sino al cemento, al ladrillo, ¿no? Y es así, ¿no? No le permitimos nosotros que la palabra penetre, ¿no? Entonces, el obedecer a Dios es bendición para nuestras vidas. Ahora, ¿cuál es nuestro problema? Y acá llegamos al punto, ¿no? ¿Cuál es nuestro problema que tenemos los hijos de Dios de obedecer a Dios? En Oseas 4:6. En algunas versiones dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, ¿no? En esta versión Dios habla hoy, dice, mi pueblo fue desterrado porque le faltaba conocimiento. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad es la palabra de Dios. Entonces tenemos que llenarnos de la palabra de Dios para vivir una vida en libertad y dejar de ser esclavos. Muchos de nosotros en las iglesias somos esclavos porque solamente venimos, participamos y salimos y seguimos haciendo lo mismo. No es así. La vida cristiana es involucrarte en la vida de la iglesia. En no venir día domingo nada más, sino venir en la semana, venir a la oración. Ese es hacer vida cristiana. Lo otro es vida a tu manera. Pero la vida cristiana hay que hacerlo a la manera de Dios y mucho más en estos tiempos que son muy difíciles. En Isaías 5:13, por eso no quieren entender mi pueblo, por no querer entender mi pueblo, irá al desierto y morirán de hambre y sed. Nuevamente ahí entra el pueblo de Israel, ¿no? Sigue en no querer obedecer, ¿no? Y entonces ya Dios se cansa, pues dice, entonces no quieren, entonces los voy a llevar al desierto y morirán de hambre y de sed. Y eso es lo que sucede con muchos de nosotros, ¿no? Somos llevados al desierto por no querer obedecer a Dios y es ese desierto espiritual en donde nada nos entra, pues. Nada nos entra. Porque solamente venimos a oír. Miren, cuando ustedes vengan a la iglesia, vengan con la expectativa, Señor, te voy a dar mi alabanza, te voy a dar mi adoración, pero también abre, ¿no?, mis oídos espirituales para poder recibir tu palabra. Venir con esa expectativa, no venir por venir, sino venir con esa expectativa. En Jeremías 5:4, ¿no? Ahí está dirigido al pueblo de Jerusalén, ¿no? Dice Jeremías, yo pensé que solo los pobres se comportan como tontos, dice, porque no saben lo que su Dios quiere y ordena, ¿no? Este pueblo de Jerusalén eran tercos, ¿no? Y Jeremías dice, yo pensaba que solamente los pobres son los, porque me imagino que en esa época solo la gente adinerada podía escuchar o comprarse ¿qué sería? Algo para conocer la palabra, ¿no? Pero el pobre no lo podía hacer, por eso dice, yo pensaba, ¿no? Yo pensaba que los tontos son los que no, o que mejor dicho, que los pobres son los que no, los tontos que no, como no tienen conocimiento de la palabra, entonces no obedecen a Dios. Pero ustedes, ¿no? Está diciendo a Jerusalén porque Dios ya había tomado una decisión sobre este pueblo. Pasos para desarrollar la obediencia. ¿Qué es? Oír con atención siempre la palabra.
En Marcos 4:23 dice, los que tienen oídos, oigan. ¿Tienen oídos? ¿Tienen oídos? Entonces oigamos. Los que tienen oídos, oigan. Y en Proverbios 16:20 dice, el entendido en la palabra hallará el bien. Y el que confía en Jehová es bienaventurado. Oír la palabra con atención. Oír la palabra con la expectativa de qué es lo que yo tengo que hacer en mi vida. Nuevamente, no solamente oír, sino ser hacedor de la palabra, porque así nosotros vamos a encontrar el bien. ¿Queremos recibir el bien? Claro, todos queremos el bien. ¿Quién desea lo malo? Nadie desea lo malo, todos queremos que nos vaya bien, pero siempre hay un requisito, algo que nosotros tenemos que cumplir. Amén. Otro amén fuerte. Otro amén fuerte. Ustedes tienen calor, yo también tengo calor, miren cómo chorrea. Pero hay que predicar la palabra, pues, ¿no? Ayer estuvimos con el grupo de Mujeres Brilla en San Juan del Lurigancho. Ay, sí que ahí hace más calor que acá. 4 veces al día creo que nos hemos bañado cada una de nosotros ahí porque era insoportable. Chorreaba por acá. Pero ahí hemos estado sirviendo a las mujeres que participaron allá. Pasos para desarrollar la obediencia. Decíamos que el pueblo perece por falta de conocimiento, pero si nosotros hemos escuchado la palabra, entonces tenemos que decidir obedecer, ¿no? Saber la palabra, o sea, conocer la palabra para poder aceptar la verdad de Dios. En Proverbios 10:17 dice, el que atiende la corrección va camino a la vida. El que lo desatiende va camino a la perdición. Lamentablemente así es, pues. Si atendemos nosotros la palabra, vamos camino a la bendición. Pero si desatendemos la palabra, vamos camino a la perdición. La vida cristiana es obediencia a Dios. Obediencia y obediencia y obediencia. Nada más. Aceptar para creer la verdad de Dios, ¿no? En Salmos 19:10 dice, deseable más que el oro, más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Es tu palabra, ¿no? De esa manera nosotros tenemos que desear la palabra. Como la miel. La miel en este tiempo, en aquellos tiempos, la miel era muy usada, muy deseada, ¿no? En este tiempo también, cada vez que converso con las chicas, hablan mucho de la miel. La miel es buena, la miel da defensas, la miel esto, tome miel, ¿no? La miel le cura esto, le cura lo otro, ¿no? Entonces, miren, la miel viene de aquellos tiempos y era tan deseada la miel. Entonces acá nos motiva que nosotros deseemos, anhelemos la miel, ¿no? La palabra de Dios, que sea como la miel para nosotros. Y eso depende de cada uno de nosotros. Pasos para desarrollar la obediencia. Vive la verdad de Dios en la vida cotidiana. Y eso es el secreto. No es que tú vengas acá y escuches el secreto, es el secreto de la obediencia donde nadie te ve. En la casa es donde se inicia.
luego es en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en el mercado, en donde tú pases tu día. Ahí es donde comienza nuestra obediencia, donde nadie nos ve. Acá podemos ser los santitos, ¿no? Somos santos, ¿no? Pero nos ven y dicen, uy, qué tranquilita es el hermano o la hermana, ¿no? Qué tranquilito que es. Pero verdaderamente en la casa es donde los hijos nos conocen. Y es donde Dios, uy, por acá las mamás dicen amén, y es donde Dios nos ve. A ver, por acá no dicen nada. Amén, así es. Así es. Es en la casa donde demostramos nuestra obediencia a Dios. Para no repetirles nuevamente, es de acuerdo a lo que yo les decía como esposo, o como esposa, o como hijos. Es ahí donde demostramos nuestra verdadera obediencia a Dios. Ahí es donde se comienza. Porque si no lo hacemos, amados hermanos, en nuestra vida cotidiana, viniendo acá, no vamos a escuchar, si es que escuchar y recibir la palabra, si es que venimos con esa expectativa de recibir. Les cuento, pues, ¿no? Yo tengo vida cristiana, tal vez algunos ya me han escuchado, de nacimiento. Nací en hogar cristiano, ya tengo 65 años y les puedo decir que cuando Dios nos trajo de Trujillo para acá, acá tenemos 34 años, ya nos vamos para 35 años, no, para 36 nos vamos. Fue la razón porque Dios nos trajo acá a Lima y nuestra vida comenzó a cambiar así radicalmente, porque en Trujillo en aquellos años, en el 85, no habían enseñanzas así. Son privilegiados ustedes, no porque sea mi esposo, de tener un maestro que les explica detalladamente la palabra, porque eso es lo real, ¿ya? En nuestros tiempos era palo. ¿Por qué te cortas? Te vas a ir al infierno el pelo. ¿Por qué te pasas un labial acá? ¿Por qué te pintas? Al infierno te vas a ir. ¿Por qué te pones pantalón? Era palo y palo y palo, condenación y condenación. Bueno, yo crecí en ese ambiente, pero crecí un poco rebeldona en el sentido, decía yo, ¿qué de malo tiene eso, no? Si cuando yo los veía en sus hogares, especialmente a mi padre, que después él lo entendió, él ha sido también una persona muy usada por el Señor, nos hablaba lisuras en la casa, ¿no? Y nos trataba como hombres, porque él solo tuvo un hijo hombre y 5 mujeres, pues, ¿no? Y él parece que quiso tener más hombres, ¿no? Y nos trataba como hombres. Si yo les contara cómo nos trataba, y él era en la iglesia, el diácono le llamaban en aquel tiempo, número 1 en orar, número 1 en todo era él. En la oración, vamos a trabajar en la iglesia. Él 5 de la mañana estaba trabajando en la iglesia. Todo, en todo. Vamos a salir a evangelizar a las 4. Él estaba a las 3. Y entonces mi papá era pues una persona, y el hermano Ibáñez, lo respetaban más que el pastor. Pero yo sabía cómo él era en mi casa, ¿no? Pero llegué a entender que por falta de conocimiento él fue así. Y cuando Dios nos hacía entender, yo le hacía entender y él reconoció que había estado equivocado, ¿no? Y el asunto es de que cuando Dios nos ha traído ha sido para que cambiemos completamente nuestra vida. En los años que pudimos estar en Trujillo, nuestra vida cristiana, no pudimos ver la bendición de Dios. Pero cuando Él nos trajo acá, a través de nuestra obediencia, yo les hablo siempre del hogar, porque siempre a la sanguínea, colérica, le toca a un esposo tranquilo, calladito, ¿no?
Y nosotros queremos moverlo como nosotros. Acá entendimos de que el hombre es hombre, la mujer es mujer, que hay muchas diferencias y que nunca el hombre va a ser mujer, ni nunca la mujer va a ser hombre, ¿no? Entonces fui entendiendo que yo me convertí en la cabeza en el hogar. No se mueve, yo decía así. Él no se mueve porque le decía a Luis, a ver, pintemos acá y esto, lo otro, ¿no? Ya mañana será, el otro día será. Pasaba una semana y yo agarraba mi escalera y me ponía a pintar. Venía él y cuenta se daba que había pintado. Y así se va sumando una cosa y otra cosa en todas las áreas que el hombre debe de hacer. Yo ocupé ese lugar y entonces mi casa no estaba bajo los principios de Dios. Pero miren, trayéndonos de allá acá, Dios comienza a hacerme ver que yo soy la cabeza en la casa y que mi esposo no lo es. Entonces cuando Dios te va hablando, hay que hacer lo que Él dice. También era en la manera de corregir a los hijos. Yo corregía con mi ira porque a mí me castigaron con ira. Y yo dije, no me desvié, entonces igual también lo voy a hacer. Pero luego, escuchando cuántas veces la palabra que decía que no hay que provocar a ira a los hijos, lo escuchaba nada más, ¿no? Pero no lo aplicaba a mi vida. Dañé a mi hijo el mayor. Y eso suena hasta el día de hoy. Lo puedo ver que ese daño es hasta el día de hoy. Pero yo sé que el Señor en algún momento va a dar la sanidad total a él. Y a mis hijas también. Y a mis hijas, ¿no? También. Mi esposo no supo ser padre. Ellos recién han comenzado a tener una relación de padre. Ayer que estuvimos en la reunión, mi hija Liz decía, a los 20 años mi papá en la playa me llevó y me hizo nadar, ¿no? Lo que nunca había sucedido en ellos, y ellas marcaron la distancia. Hijita, te abrazo. Ay, papá, no me abraces. ¿Por qué? Porque no le dio el abrazo de niña, no le dio su tiempo cuando los niños, los adolescentes lo necesitan, ¿no? Y bueno, Dios ha restaurado todo eso, pero el asunto es a que yo voy, amados hermanos, que ustedes puedan entender que a partir que ahí, bueno, también no diezmábamos, aprendimos a diezmar, porque decíamos, nos falta, no, es que hemos pasado situaciones apretadas, ¿ya? Pero aprendimos a confiar en Dios, a obedecer a Dios en los diezmos. Hemos podido ver la bendición de Dios en nuestras vidas. Lo hemos podido ver, amados hermanos, es una total diferencia en relación a mis hermanos que yo tengo, ¿no? De que ellos todavía son mediocres en poder obedecer a Dios y no hay bendición en la vida de ellos. Por eso yo siempre les digo a mis hermanos carnales, los físicos, ¿no? Les digo, obedezcan a Dios, vean el ejemplo en mí, pero se resisten, ¿no? Amados hermanos, ¿quién no quiere ser bendecido? En todo. Hoy yo le puedo testificar acerca de Liz. Ustedes saben su historia, ¿no? Ella a los 23 años le diagnosticaron artritis reumatoidea juvenil. Esa artritis reumatoidea juvenil tuerce los dedos, tuerce los pies. Ella tiene torcido algunas cositas y duele horrible. En la primera etapa que lo descubrieron, yo tenía que bañarlo, yo tenía que limpiarlo en todo, yo tenía que atenderlo, porque se deprimió ella. Pero tuve que atenderla, pues, ¿no? Entonces, orando y con los tratamientos, se restableció un 50%. Pero a pesar de que yo la veía a ella, su situación, yo la he vivido con ella. Yo le decía, Señor, un día tú la vas a sanar. Yo espero ese tiempo. He vivido tantos tiempos especiales contigo y yo sé que tú lo vas a sanar. Ella ya lleva 1 año sin ese medicamento porque quiere salir embarazada.
porque tomaba tantos medicamentos que le impedían embarazarse, porque si ella se embarazaba con esos medicamentos le salía un niño sin brazos, sin piernas. El médico siempre le decía, cuídate, tú no te puedes embarazar. Ya lleva 1 año y solo tiene ligeros dolores. Entonces yo le doy gracias, Señor, le digo, ya llegó su tiempo. Ya llegó su tiempo, Señor. En el tiempo de Dios las cosas son tremendas. El tiempo de Dios es bueno. No, yo les puedo decir en esta mañana, no pierdan ustedes las bendiciones de Dios. No les estoy diciendo no van a tener problemas. Yo les digo más problemas van a venir, pero tú te vas a parar firme sobre esos problemas. Ustedes saben, yo tengo dificultad con mi ojo, a mí no me interesa. Prácticamente el médico dice que ya lo perdí porque me afectó una operación que me hicieron, me afectó la córnea. Y ayer que hemos estado allá en ese retiro, hemos tenido que bañarnos. Yo al menos me he bañado 3 veces ayer, ¿no? Y hay espejo y recién tengo la tranquilidad de poderme ver bien. Y miro mi ojito, pues ha cambiado de color, ahora es plomo. Yo lo miraba, pero no me interesaba, o sea, no tomaba atención en la casa. Y ayer, y me miro, pues justo hace un momento le decía a Luis, mira mi ojo, ya está plomo, le digo. Ya ha cambiado su color, es por la córnea. Necesita una operación, dice, pero yo le sigo creyendo al Señor de que Él me va a operar, porque veo, no al 100%, pero veo, porque el médico dice que está plano, pero yo sigo creyendo que Él va a hacer su obra, ¿no? Entonces, nosotros como familia ya sabemos en quién creemos, ¿no? Al menos el pastor y yo sabemos en quién creemos. Y esperamos, estamos seguros en Él, confiamos en Él, ¿no? Y que si vienen los problemas, a la iglesia se han levantado 2 situaciones, ¿no? Que por ahí se ha presentado un abogado que conocemos y él dice, no se preocupen, no le vamos a cobrar absolutamente nada. La municipalidad ha intervenido en nuestras cuentas de la iglesia y no dice que lo ha agarrado, sino que, ¿cómo le llaman? Detenido. Ay, no sé cómo le llaman, es algo judicial. ¿Ya? ¿Y por qué? Y por eso estemos orando también, ¿no? ¿Por qué? Porque este lugar ha sido una discoteca. Cuando nosotros compramos, fuimos a ver y le dijimos de que ahora va a ser una iglesia y nos dijeron que este terreno no existía. Pero se hizo los papeles y ya, pues hasta pagamos algo de 1,200 anual. En el 2015 vino una cantidad de dinero. Yo siempre me confundo. Hay pagos que se hacen mensuales y hay pagos que se hacen trimestrales. El de los mensuales, que son serenazgo, no sé cómo le llaman, ya, bueno, son arbitrios, pero eso no sé cómo le dan un nombre y el otro le dan otro nombre. Nos cobraban, pero una cantidad por el área, dice que de acá tiene 16 metros. Comenzamos a hacer el proceso de reclamo, nos dieron hace 2 años una resolución y ya pues que somos iglesia, la iglesia, en ese tiempo de hace 2 años nos dijeron que las iglesias evangélicas no pagaban estos arbitrios y no sabíamos. Y entonces ellos reconocieron, sí, ustedes no deben de pagar. Y ya bueno, eso se quedó ahí y ellos han seguido el proceso. Han seguido el proceso y creyendo que esto sigue siendo una discoteca y que no queremos pagar. Entonces han seguido ese proceso. Como acá en el día no se queda nadie, meten papeles, ¿no? Y a veces los hermanos los papeles lo recogerán, lo pondrán por ahí. El asunto es que no ha llegado a nuestras manos, pero con esa resolución que nos dieron, ya el abogado dice, con esto ya, papaíta nada más. Entonces está en la mano de los abogados, porque se hizo el depósito y ¡pum! Cuando se quiere hacer pagos, 0, no había nada. No había nada. Entonces yo le dije, Señor, se han metido contigo y bueno, tú, Señor,
sabrás lo que tú tienes que hacer, ¿no? Es el diablo que se levanta, ¿no?, contra la iglesia, y hemos tenido varios ataques contra la iglesia para desanimarnos, ¿no? Pero nada nos va a desanimar. Seguimos adelante creyéndole que Dios va delante de nosotros y Él es el abogado, Él es todo y todo lo que nosotros necesitamos. En esta mañana yo te digo, ¿quién es Dios para ti? ¿Cómo ves a Dios? No sé cuánto tiempo tú puedas tener en las cosas de Dios. ¿Has visto la mano de Dios en tu vida? ¿Has visto la bendición de Dios en tu vida? Y si le has visto, ¿qué estás haciendo? ¿Estás sirviéndole? ¿Estás obedeciéndole? ¿O en qué nos hemos convertido, no? En cristianos de entrar y salir. Ahí no estás obedeciendo a Dios. Porque Dios también nos dice en su palabra que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Si en esta mañana haces un compromiso con Dios de obedecerle, no importa la edad, porque nuestra obediencia a Dios es desde que tenemos uso de razón. Y si le estamos sirviendo, ya sea en adolescentes, ya sea en jóvenes, en niños, en lo que podamos estar sirviendo, nuestra obediencia tiene que ser tal y como Dios lo ha establecido en su palabra. Yo pienso que en esta mañana Dios nos está dando una oportunidad para que nosotros podamos tomar una decisión y obedecerle. En el huerto del Edén, cuando Adán y Eva desobedecieron y Dios se acerca a ellos, ¿no? Se acerca y les pregunta, ¿no?, ¿qué han hecho? Porque ellos al desobedecer, al pecar, tuvieron vergüenza de poderse encontrar así como se encontraban a diario con Dios. Entonces cuando hace la pregunta, ¿qué le dice a Adán? La mujer que tú me diste me dio de comer. A veces nosotros no obedecemos a Dios porque no queremos obedecer y siempre estamos culpables, que tengo esta esposa así, es que mis padres son así, es que, ¿no? Estamos actuando igual como hizo Adán, de echarle la culpa a Dios, porque le dice la mujer que tú me diste. Le echa la culpa a Dios y también le echa la culpa a Eva. Y cuando le pregunta a Eva, ¿qué le dice Eva? La serpiente me dio. Si tú has estado culpando a Dios por algo que ha estado sucediendo en tu vida, en esta mañana, reconoce delante de Dios que Dios desea bendecir tu vida. Y Él te va a responder, te va a hacer entender en esta mañana qué es lo que ha estado sucediendo, por lo que tú estás pasando, en lo que te está sucediendo.